Cámaras subterráneas. Es una gran apertura. Esto es una colonia. Se construyó... Más allá de maravillas legendarias como la Gran Pirámide de Giza, Egipto alberga muchos tesoros de descubrimientos menos conocidos, pero igualmente fascinantes, que han conmocionado y asombrado a los estudiosos. Desde cocodrilos momificados y el templo de Zeus, hasta la daga del rey Tutankamón y las momias de oro, se sorprenderá de los tesoros que se han descubierto bajo las antiguas arenas de Egipto. Únete a nosotros. Desvelamos 15 de los misterios más ocultos de Egipto descubiertos recientemente. Número 15. Los huesos. Los arqueólogos descubrieron un enterramiento con un hallazgo insólito, donde se descubrieron los huesos de un niño de 8 años entre los restos de 142 perros. Es un escenario aterrador. El Centro de Investigaciones Egiptológicas de la Academia Rusa de las Ciencias descubrió este singular enterramiento en el oasis de Fayum, a unas 60 millas al sur del Cairo. Se cree que ocurrió en el siglo I a.C. Este entierro no se parece a ningún otro descubierto en Egipto. El cuerpo del niño fue colocado cuidadosamente encima de los perros, la mayoría de los cuales eran pequeños cachorros. También nos aguarda otra extraña sorpresa. Se ha colocado una bolsa de lino sobre la cabeza del niño. ¿Cuál puede ser el propósito de esta práctica inusual? Según los investigadores, podría ser una mezcla de ideas religiosas y mágicas, probablemente inspirados por extranjeros que vivían en la región. Pero el tema del vínculo del niño con estos perros sigue sin respuesta. La presencia de arcilla azul en los huesos de perros sugiere un posible resultado para los perros. Esta arcilla abundaba en los antiguos depósitos egipcios, sugiriendo que fueron destruidos por una inundación catastrófica. La ausencia de rastros de malos tratos sugiere que el ahogamiento fue la causa más probable de sus muertes. ¿Pero cuál fue el papel del niño en este confuso escenario? ¿Podrían haber estado cuidando de los perros cuando ocurrió la tragedia? La bolsa de lino que cubre la cabeza del niño añade otro elemento de misterio. Antes en la necrópolis, se descubrió un saco similar junto a un cuerpo con una flecha en el pecho, indicando ejecución. ¿Podría haber una relación entre ambos casos? Número 14. 2500. Cocodrilos momificados de un año de antigüedad. Los arqueólogos descubrieron un asombroso hallazgo en una tumba intacta de Kubat al-Haw, una antigua necrópolis en la orilla occidental del río Nilo. Allí, enterrado en las arenas del tiempo, descubrieron un alijo de cocodrilos momificados. Lo que hace aún más interesante este descubrimiento es la forma inusual en que se mantenían estos animales. Estos 10 especímenes, a diferencia de otros cocodrilos momificados, no fueron tratados con resina ni eviscerados durante el proceso de momificación. En su lugar, se conservaron en su totalidad, lo que brinda a los arqueólogos una oportunidad única de estudiar sus restos de cerca y en persona. Se cree que estos majestuosos monstruos representan al enorme cocodrilo del Nilo y a un misterioso cocodrilo de África Occidental, que varían en tamaño de 6 a 11, 5 pies. ¿Pero cómo acabaron en esta antigua tumba? Al parecer, se momificaron de forma natural en fosos de arena de otros lugares antes de ser llevados a Kubat al-Haw durante el siglo V a.C. ¿Qué viaje han tenido estos viejos reptiles? Otro hecho fascinante es la razón de su extinción. A diferencia de otros cocodrilos momificados descubiertos en el extranjero, estos cocodrilos de Kubat al-Haw no mostraban rastros de violencia. En su lugar, las pruebas sugieren que murieron ahogados, asfixia, o la exposición prolongada al ardiente sol egipcio. Los restos de cuerda descubiertos en varias de las momias sugieren un destino atado, lo que podría haber provocado la deshidratación y la muerte. Todos sabemos lo importantes que eran los cocodrilos para los antiguos egipcios. Estas bestias feroces estaban asociadas al gran dios Sobek, que llevaba una cabeza de cocodrilo. Los egipcios buscaban la protección de Sobek contra los reptiles venenosos y su bendición de tierras fructíferas. Estos cocodrilos momificados podrían ser ofrendas religiosas o peticiones de ayuda celestial. Los arqueólogos siguen intentando validar sus hallazgos mediante pruebas de radiocarbono y ADN. Número 13. La daga del rey Tutankamón del espacio exterior. Se han descubierto muchos tesoros antiguos, pero este enterrado bajo la tierra puede estar fuera de este mundo. La daga del espacio exterior descubierta en la tumba del rey Tutankamón. Los arqueólogos están confusos por los orígenes de este cuchillo de hierro meteórico con empuñadura dorada. Este descubrimiento revela que la daga que empuñaba el faraón más célebre del antiguo Egipto era de hierro producido en el espacio. La fundición de hierro ni siquiera estaba establecida durante el reinado de Tutankamón.
haciendo de este metal una mercancía rara y valiosa que a menudo procede de meteoritos. Según una teoría, la daga se fabricó en Anatolia, Turquía actual. Hay investigaciones que afirman que el pegamento utilizado en la empuñadura de oro era muy probablemente yeso de cal, una sustancia muy extendida en Anatolia durante el reinado de Tutankamón. Según los textos históricos, el abuelo de Tutankamón recibió un cuchillo de hierro del gobernante de Mitanni, una región de Anatolia. Sin embargo, otro estudio contradice esta idea, afirmando que determinar el origen de la daga, artesanos o materiales implicados sigue siendo imposible. El pomo de cristal de roca de la hoja presenta similitudes con los artefactos egeos. Sin embargo, su forma típicamente egipcia sugiere que se fabricó en Egipto. ¿Dónde se originó esta magnífica arma? Investigar la ciencia. La hoja de hierro parece haber sido fabricada utilizando calor a baja temperatura, dejando tras de sí interesantes patrones Widmanstätten y formaciones minerales de troilita. Estas características distintivas revelan información sobre el proceso de producción de la daga. ¿Qué idea le parece más creíble? Número 12. Túnel de 4.300 pies de largo. En las profundidades de las arenas egipcias, cerca del templo de Taposiris Magna dedicado al dios de la muerte, Osiris, es un túnel de 4.300 pies de largo que ha asombrado a los científicos. Y no solo eso, pero esto, la maravilla arquitectónica de 5 metros de altura es un milagro geométrico, y un duplicado idéntico del legendario Eupalinos túnel de Grecia. Kathleen Martínez, un arqueólogo, ha emprendido una búsqueda para descubrir la tumba perdida hace mucho tiempo de nada menos que la mismísima Cleopatra. Sin embargo, descubrió un asombroso túnel enterrado a 43 pies de profundidad mientras trabajaba en los alrededores del templo de Taposiris Magna. ¿Pero qué secretos esconde este camino secreto? ¿Y por qué está parcialmente sumergido? La explicación, creemos, radica en los desastres naturales que sacudieron la región años antes de provocar el derrumbe del templo. Además, Martínez también descubrió 2 estatuas de alabastro de la época ptolemaica, recipientes de cerámica y macetas, arrojando luz sobre la antigua civilización egipcia. Pero aquí está el giro. Mientras que la tumba de Cleopatra sigue siendo un misterio, excavaciones anteriores en el lugar han desenterrado artefactos increíbles, entre las que se incluyen monedas con los emblemáticos nombres y retratos de Cleopatra Sepe y Alejandro Magno. ¿Es este un camino que conduce al lugar de descanso de la famosa reina? No podemos evitar preguntarnos si Cleopatra y su amado Marco Antonio también están enterrados cerca de este túnel. Once. Un diente perdido resuelve el misterio de una momia. Todo lo que descubras enterrado en las arenas de Egipto podría ser precioso. Para probar, se desenterró un diente que ayudó a identificar a Hatshepsut, la mejor faraona de Egipto, que reinó hace más de 3.000 años. El reinado de Hatshepsut marcó un hito en la historia de Egipto, al convertirse en la segunda mujer que gobierna el país. Su legado, sin embargo, fue misteriosamente destruida tras su muerte, y su momia desapareció. La búsqueda de la momia de Hatshepsut nos condujo a la tumba KV60, una tumba diferente que contenía los restos de 2 damas. Dentro de esta tumba, una cajita de madera albergaba una pista importante: un diente. Este diente fue esencial para resolver el antiguo misterio sobre el último lugar de descanso de la reina. Los arqueólogos solicitaron la ayuda de un dentista para examinar los escáneres dentales y compararlos con los de otras momias femeninas. Los resultados fueron asombrosos. El diente que le faltaba a la momia de la señora gorda descubierta en la tumba KV60 coincidía perfectamente con el espacio de la boca de la reina. Los dientes tienen proporciones distintivas, y este descubrimiento ofrecía pruebas de que se trataba realmente de la momia desaparecida de Hatshepsut. Pero las sorpresas no acaban ahí. La tomografía computarizada también reveló detalles interesantes sobre la salud de la momia, incluidos los signos de cáncer. Ahora podemos adentrarnos en la vida de esta gran reina y descubrir más sobre su misteriosa desaparición, gracias a los avances tecnológicos. El reinado de Hatshepsut fue próspero en el antiguo Egipto. Sin embargo, su existencia se perdió para la historia. Sin embargo, las razones de su ausencia en los registros históricos siguen siendo desconocidas. Número 10. Santuario de los halcones con restos de halcones sin cabeza. Para comprender este descubrimiento, debemos remontarnos al siglo IV d.C., cuando la influencia del Imperio Romano sobre Egipto empezaba a debilitarse. Los arqueólogos han desenterrado un templo de halcones en Berenike, una antigua ciudad del Mar Rojo. Un magnífico santuario de 1.700 años de antigüedad ha asombrado a los arqueólogos por su extraño contenido, que incluyen 15 halcones sin cabeza sobre un pedestal, un monumento de piedra que representa a dioses desconocidos, y un arpón de hierro, cada una con su propia inscripción misteriosa. La decapitación de los halcones podría haber sido un gesto ritual para completar una ofrenda viva al dios del santuario.
¿Pero por qué estaban descabezados estos magníficos pájaros? ¿Y qué importancia tenían en las prácticas religiosas del antiguo Egipto? El monumento de piedra con la frase «Es impropio hervir una cabeza aquí» proporciona un grado extra de suspense. ¿Por qué un templo prohibiría hervir cabezas? A medida que nos adentramos en el templo, nos encontramos con 3 extrañas deidades representadas en la estela. Nos sentimos atraídos por Harpócrates de Coptos, un niño dios, y otros 2 dioses no identificados con coronas de halcón y cuerno de vaca. ¿Quiénes eran? Nadie ha respondido aún a esto. Una interpretación probable es que los halcones decapitados fueran sacrificados a estas divinidades, y el arpón también se usaba como ofrenda. Según la inscripción de la estela, los animales sacrificados se cocinaban antes de ser ofrecidos, probablemente para facilitar el desplume. El santuario también contiene cáscaras de huevo de peces, animales y pájaros, sugiriendo posibles banquetes y más ofrendas. La curiosidad te hace reflexionar. ¿Cuáles eran estas prácticas religiosas? Número 9. Templo inspirado en el dios griego Zeus. En la mitología griega, Zeus, el gran dios del cielo, es venerado en un espléndido templo en Olimpia. Entonces, ¿cómo pudo descubrirse en Egipto un templo inspirado en Zeus? Todos en Egipto parecían sorprendidos por esta revelación. Los arqueólogos descubrieron los restos de un templo dedicado a Zeus Casios en la península del Sinaí. Una notable fusión del dios griego Zeus y el monte Casios en la frontera entre Siria y Turquía. Según la leyenda, Zeus luchó contra el terrible tifón en esta montaña para conseguir el dominio del cosmos, triunfando con su gran rayo. Los arqueólogos descubrieron 2 grandes pilares de granito rosa, cada uno de 180 metros de altura, que puede haber formado originalmente la puerta de entrada al templo. Se cree que estos pilares se derrumbaron como consecuencia de un gran terremoto. Mientras continuábamos nuestra exploración, nos topamos con un grupo de losas de granito que muy probablemente constituían una escalera de acceso al templo. Las piedras rosas se han reutilizado en varios proyectos de la arquitectura del templo. Su gran idea para el templo demuestra la importancia que Zeus mantuvo incluso durante la autoridad romana. El monte Casios funcionó como lugar sagrado de culto en numerosas religiones históricas, añadiéndose a la herencia del multiculturalismo religioso de la antigüedad. Este descubrimiento plantea la cuestión de cómo los antiguos egipcios llegaron a adorar a un dios griego. ¿Qué ceremonias y rituales se celebraban entre estos muros sagrados? ¿Qué otros objetos de valor se descubrirán durante la excavación? Más descubrimientos en el futuro podrían ayudar a salvar la distancia entre Grecia y Egipto. Número 8. Obra de arte antigua con aves voladoras. Nunca se sabe lo valioso que puede ser un cuadro egipcio. Un cuadro descubierto en el Palacio de Amarna, una antigua metrópolis egipcia, ha cautivado a los académicos durante más de un siglo. Pero no es una obra de arte cualquiera. Ofrece una impresionante vista de aves volando y posándose en una hermosa marisma. Lo que resulta especialmente asombroso es que los expertos modernos puedan identificar correctamente las especies de aves expuestas hace casi 3.300 años. Palomas joqueras, martín pescador, alcaudones dorsirrojos y lavanderas blancas son algunas de las aves ilustradas. Para identificar estas aves, los especialistas examinaron los facsímiles de las obras de arte y los materiales de investigación ornitológica. ¿Pero qué importancia tiene destacar estas especies concretas? ¿Podrían tener un significado simbólico? Este descubrimiento nos ayuda a imaginar la sala verde. Al entrar en ella, nos recibe un ambiente exuberante lleno de nenúfares, plantas de papiro y estos preciosos pájaros. Piensa en el ambiente sereno que debió de ofrecer como lugar de descanso de la familia real. Nos quedamos con la duda de si se utilizaron plantas de verdad en esta habitación. Probablemente, el aire estaba impregnado de agradables aromas, e incluso música, una experiencia plenamente sensual. Sin embargo, si profundizamos en la historia, descubriremos que esta magnífica obra de arte procede de la época del faraón Akenatón, que gobernó Egipto entre 1353 a.C. y 1336 a.C. aproximadamente. Durante su reinado, la religión de Egipto se vio influida por su singular concentración en el culto al disco solar, el Atón. El palacio donde se descubrió esta obra maestra se construyó como parte de su nueva capital, Akhenaton. Lo que hace aún más interesante esta revelación es que las obras originales ya no existen. Son frágiles y vulnerables. Pintado hace más de un siglo por la egiptóloga Nina de Geras Davis. La técnica de conservación resultó contraproducente, lo que provoca pardeamiento y oscurecimiento. Afortunadamente, sus réplicas nos permiten apreciar la extraordinaria mano de obra de los antiguos egipcios. Sorprendentemente, la obra de arte representa palomas roqueras, que no abundaban en los humedales papiráceos de Egipto, sino que se asociaban a las rocas del desierto.
¿Por qué los pintores los incluyeron en esta escena? ¿Y por qué han dado a los alcaudones dorcirrojos y a las lavanderas blancas unas marcas trapezoidales en la cola que no tienen en la vida real? El descubrimiento de este cuadro antiguo ha suscitado numerosas dudas. ¿Qué otras obras maestras podrían estar escondidas, esperando revelar los secretos de esta antigua civilización? Puede que nunca sepamos las respuestas a estas preguntas, pero sí sabemos una cosa: los antiguos egipcios eran artistas brillantes. Número 7. Había una colección de 3 magníficos anillos y un impresionante collar escondidos en un enterramiento secreto de hace más de 3.300 años. Akhetaten, la otrora próspera ciudad construida por el faraón Akenatón, está situada en la región septentrional del país. Akenatón era conocido por sus ambiciosas reformas religiosas centradas en el culto al disco solar, el Atón, y sus esfuerzos por reestructurar las creencias politeístas de Egipto. Esta decisión le llevó a trasladar la capital de Tebas a la recién construida ciudad desértica de Akhetaten. Sus reformas religiosas, sin embargo, fueron finalmente deshechas nada menos que por su propio hijo, el legendario Tutankamón. Ahora que hemos excavado en el corazón de este antiguo lugar de enterramiento, podemos ver las riquezas que contiene. Entre las brillantes joyas de oro, un anillo resulta con una hermosa talla de Bes, dios de la diversión. Bis no solo era el alma de la fiesta, sino también guardián de las mujeres durante el parto, gracias a su carácter juguetón. Pero ¿quién era Bis exactamente? ¿Qué importancia tenía entonces en la vida de la gente? Hay numerosas cuestiones sin resolver. También sentimos curiosidad por la persona que llevó este precioso anillo. ¿Eran allegados al faraón o plebeyos que buscaban la protección y la alegría de abejas? Aún queda mucho por aprender sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Número 6. La Dama Misteriosa. La Dama Misteriosa es un hallazgo arqueológico realmente insólito e interesante. Imagine descubrir un antiguo feto conservado en el vientre de su madre por una delicada mezcla de descomposición y momificación. Arqueólogos egipcios descubren la primera momia egipcia embarazada, creando una serie de preocupaciones. ¿Cómo se las arreglaban los antiguos egipcios para mantener un feto dentro de una mujer? Según los investigadores del proyecto Momia de Varsovia, el feto estuvo expuesto a un ambiente uterino muy ácido a lo largo del tiempo, lo que provocó que sus huesos se disolvieran. No obstante, el procedimiento de salazón empleado durante la momificación rescató los huesos de la madre del mismo destino y selló el útero como una cápsula del tiempo, salvar los tejidos blandos del feto. Este método de conservación es idéntico al que se produjo de forma natural con los famosos cuerpos de las ciénagas europeas. El feto en el vientre de la misteriosa dama estaba protegido por las inusuales condiciones, igual que en el ácido, entornos con bajo nivel de oxígeno de las turberas, dando a los científicos una rara mirada al pasado. Pero aquí está el problema. ¿Por qué se dejaba el feto dentro del cuerpo de la madre cuando se extirpaban otros órganos internos durante el proceso de momificación? Los expertos suponen que, o bien era demasiado difícil extraer el feto en esta fase del desarrollo, o bien tenía un significado religioso. El misterio no acaba aquí. La existencia de la misteriosa dama pone en entredicho nuestros conocimientos sobre las momias embarazadas en el antiguo Egipto. Radiólogos anteriores, según el arqueólogo Wojciech Eisman, puede haber descartado fetos adicionales en las momias debido a su falta de huesos, haciéndolos casi invisibles a los escáneres de rayos X. Al parecer, la búsqueda de las estructuras distintivas de los tejidos blandos es la clave para descubrir fetos momificados dentro de los úteros. Ahora, es hora de la selección del suscriptor de hoy. Lo que los científicos encontraron dentro de una tumba prohibida en Egipto conmocionó al mundo entero. Esta imagen muestra una momia descubierta en una tumba prohibida. Lo sorprendente es que la momia fue enterrada con adornos en forma de pájaros y serpientes, y una lengua de oro. ¿Podría tratarse de un faraón rico que esperaba convertirse en un dios capaz de dar órdenes a los animales en la otra vida? ¿O es solo su joya favorita enterrada junto a él, sin ningún significado simbólico? Háganos llegar su opinión en los comentarios. Número 5. Extraño dinosaurio de cara plana. Descubriendo una criatura con cara de bulldog, brazos rechonchos y dientes diminutos suena como algo sacado de Parque Jurásico. Científicos egipcios han descubierto la vértebra de una nueva especie de dinosaurio de la familia de los abelosaurios. ¿Pero por qué es tan extraordinario este descubrimiento? Este dinosaurio bípedo vagaba por el desierto del Sahara hace aproximadamente 98 millones de años, durante el período Cretácico, la era final del dinosaurio. Esta bestia carnívora se mantenía en la antigua ecología.
de 6 metros de largo y del tamaño de un autobús escolar. Pero lo que realmente la distingue son sus características caras planas y brazos cortos, que lo hacen destacar en el mundo de los dinosaurios. El problema es, Abelosaurios, como este dinosaurio recién descubierto, se situaba normalmente en Europa y el hemisferio sur, y es la primera vez que se desentierran sus esqueletos en Egipto, aquí mismo, en el oasis de Baharia. Bilal Salem, del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura, dirigió esta apasionante expedición. Él y su equipo emprendieron un ambicioso viaje para encontrar estos interesantes fósiles. El oasis de Baharia ha sido durante mucho tiempo un lugar de interés para el descubrimiento de dinosaurios, pero trágicamente, gran parte de los fósiles fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los huesos restantes permiten echar un vistazo a la extraordinaria biodiversidad de dinosaurios cretácicos de Egipto. Imagine que el desierto del Sahara está lleno de estas fascinantes criaturas. Número 4. Raros cachorros de león momificados. El Ministerio de Antigüedades egipcio descubrió una hermosa colección de artefactos antiguos y criaturas momificadas en la necrópolis de Saqqara. Y en el centro de la colección había algo notable. Se encontraron al menos 2 cachorros de león junto a una colección que incluía 75 estatuas de madera y bronce de felinos, cajas de madera maravillosamente decoradas llenas de gatos momificados, y un fascinante conjunto de estatuas que muestran otros animales y aves, desde toros hasta mangostas, y halcones, cocodrilos, serpientes y escarabajos se encuentran entre las numerosas especies momificadas descubiertas en el yacimiento. Este descubrimiento nos hace preguntarnos si eran considerados dioses en la tierra o queridas mascotas. El descubrimiento de los cachorros de león es significativo, ya que es la primera vez que se descubre en Egipto una momia completa de un león o un cachorro de león. Según el tamaño y la estructura de sus huesos, 2 de los 5 felinos momificados han sido reconocidos como cachorros de león mediante tomografías computarizadas avanzadas. Se desconoce la identidad de los otros 3. La importancia de estos animales momificados se remonta a la antigua práctica egipcia de las ofrendas religiosas. La gente creía que crear momias de diversas criaturas era un gran medio de comunicarse con sus dioses. Esta práctica llegó a ser tan frecuente que se desarrolló una industria especializada centrada en el sacrificio ritual de animales. Entre las numerosas criaturas momificadas con tremenda consideración se encontraban los gatos, perros, halcones, monos, e incluso serpientes y cocodrilos. ¿Qué otros misterios podrían esconderse bajo las arenas de Saqqara y otras necrópolis? Más descubrimientos sacarán a la luz estas verdades. Número 3. Tumba de la reina Nefertiti. Los jeroglíficos ocultos en la tumba del rey Tutankamón resucitaron la creencia de que la reina Nefertiti fue enterrada junto a su hijastro en una cámara oculta. Nicholas Reeves, conocido egiptólogo británico, ha arrojado nueva luz sobre esta sorprendente posibilidad, dejándonos preguntándonos por los secretos enterrados bajo las arenas de la historia. Los cartuchos, que anteriormente se suponía que retrataban a Tutankamón siendo enterrado por su sucesor. Se han revelado signos de que Tutankamón enterró nada menos que a Nefertiti, la renombrada reina y belleza de Egipto. Las pruebas aluden a una historia oculta sobre Tutankamón, oficiando el entierro de su venerado predecesor. Así que es posible que la tumba de Nefertiti forme parte de la estructura mayor que alberga la tumba de Tutankamón. El extraño diseño de la cámara funeraria de Tutankamón y los cambios en las obras de arte han confundido durante mucho tiempo a los expertos. Las pruebas sugieren ahora que la tumba de Tutankamón formaba parte originalmente de una tumba mayor construida para la legendaria reina Nefertiti y aún ocupada por ella. Quizá la tumba de Tutankamón pueda conducir a un hallazgo más trascendental, exponiendo el último lugar de descanso de la legendaria reina Nefertiti. Si ese es el caso, ¿qué más maravillas nos aguardan en la inmensidad del Valle del Rey? La ciencia que subyace a esta búsqueda aumenta el misterio. Las investigaciones de radar han mostrado indicios de posibles estructuras artificiales, provocando teorías de que una entrada oculta podría conducir a la ampliación de la tumba. Para resolver este misterio, los arqueólogos investigan los jeroglíficos, imágenes térmicas y análisis de crecimiento de moho. ¿Quién sabe cuándo desenterrarán por fin la tumba de Nefertiti, abriendo una puerta a una era perdida llena de faraones, reinas y tesoros de inimaginable esplendor? Número 2. Sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad. Durante generaciones, nos han maravillado las imponentes pirámides del antiguo Egipto. Y la pregunta siempre ha rondado por nuestras mentes: ¿cómo construyeron estos grandes monumentos sin la tecnología moderna? Un descubrimiento extraordinario arroja luz sobre las habilidades mecánicas de nuestros antepasados. Es posible que se haya resuelto el misterio de la creación de la pirámide. La cantera de Hatnub,
fue explorada por un grupo de talentosos arqueólogos de la Universidad de Liverpool y del Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo. Lo que descubrieron fue sencillamente asombroso. Sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad que podría revelar los misterios de una de las 7 maravillas del mundo, la Gran Pirámide de Giza. Hace tiempo que sabemos que los antiguos egipcios movían esos grandes bloques de piedra utilizando rampas. Sin embargo, esta rampa recién descubierta es más empinada de lo que podíamos esperar. Y no solo eso. Pero este asombroso hallazgo incluye una serie de agujeros de poste, lo que indica que los arquitectos utilizaron un ingenioso sistema de poleas, permitiéndoles transportar estos enormes bloques en ambas direcciones, haciendo el trabajo más eficiente y rápido. Considere el ajetreo de la antigua cantera. Equipos de obreros, cuerdas y postes de madera, todos trabajando juntos para construir uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Es como una antigua obra maestra de ingeniería resucitada. Y no es solo una teoría. Esta rampa y sus agujeros de poste fueron descubiertos durante el reinado del faraón Khufu, el arquitecto de la Gran Pirámide. Esto sugiere que la tecnología puede haber sido utilizada para construir este monumento. Además, este descubrimiento también aporta datos vitales sobre la logística y las tecnologías empleadas por los antiguos egipcios, teniendo en cuenta la determinación necesaria para construir una estructura tan espectacular hace miles de años. Uno no puede dejar de respetar la increíble brillantez de los antiguos egipcios. Número 1. Momias de oro de Egipto. Durante mucho tiempo, pensábamos que la momificación solo se utilizaba para mantener con vida al difunto. Sin embargo, puede que no sea así. La innovadora exposición del Museo de Manchester, Momias de oro de Egipto, pretende sacar a la luz el verdadero propósito de esta complicada técnica de enterramiento. La momificación era una práctica para ayudar a los difuntos a acercarse a Dios, más que para conservar los cuerpos. ¿Qué ha provocado este increíble malentendido? Todo empezó con los académicos victorianos que, mientras estudiaba el uso de la sal en la momificación, descubrió que podía utilizarse para conservar el pescado para su consumo futuro. Sin embargo, la sal utilizada por los antiguos egipcios, conocido como natrón, era muy diferente. Era un mineral natural descubierto a lo largo del Nilo, que también se utilizaba en los ritos de los templos, e incluso se aplicaba a las estatuas de los dioses para purificarlas. Como resultado, la momificación era un viaje espiritual en el que el cuerpo se transformaba en un ser sagrado. También se utilizaba mucho incienso durante el proceso. Quemar incienso en los templos convertía la zona en sagrada en el antiguo Egipto, pero aplicar resinas de incienso al cuerpo lo convertía en divino, transformándola en forma de deidad. La palabra egipcia para incienso significaba divinizar. Estos interesantes ritos contribuyeron a que se extendiera la suposición de que la momificación solo se utilizaba para preservar el cuerpo para la otra vida. Pensemos en los sarcófagos y máscaras funerarias descubiertos acompañando a las momias. No pretendían ocultar la identidad del fallecido. Más bien, mostraban una visión idealizada de su forma divina. Estos artefactos y retratos proporcionan información adicional sobre las intenciones subyacentes de la momificación. Este descubrimiento marca un antes y un después en nuestra comprensión de los antiguos egipcios. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.